Agustín es alguien que va a bregar permanentemente y a nosotros, en nuestro culto, ya nos orienta, ¿sí?, permanentemente. Y todas sus frases, todas sus enseñanzas están puestas allí, ¿no? En esta intencionalidad manifiesta de que nosotros, los que todavía estamos encarnados y que estamos en la búsqueda de crecimiento, podamos conocernos, ¿no? Y entonces, a partir de ese conocimiento, empezar a buscar qué cosas podríamos hacer mejor, qué cosas deberíamos dejar de hacer porque no están bien hechas, ¿no? Como ser soberbios, como ser vanidosos, envidiosos, celosos, bueno, todas esas cosas, y qué cosas podríamos mejorar, como por ejemplo ser más caritativos, más solidarios, más empáticos, desarrollar la fe, etc. Ahí en la primera diapositiva les mostramos dos de las prácticas que nosotros hacemos. La imagen que ve en la cruz es donde nosotros hacemos nuestras prácticas mediúmnicas. Nosotros decimos que nuestro templo es la misma naturaleza, ¿no? Y ese lugarcito que ustedes ven allí, una foto en la que estaba empezando a otoñar ya, los árboles estaban ahí con hojitas amarillas. Bueno, ahí nos sentamos todos, verán también que hay criaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente desde nuestro centro lo que nosotros intentamos es que desde niños, los niños empiecen a darse cuenta de que hay un camino posible que tiene que ver con esa transformación, que tiene que ver con la búsqueda de ser cada día mejores personas, y entonces desde niños empiecen ya a transitar. Ahí estamos haciendo una meditación relacionada con esto que les digo, ¿no? De la introspección. Y en la otra imagen, la imagen que está al lado, es una imagen sobre un deck que tenemos a orillas del río Lepá. En ese deck, en esta foto puntualmente, estamos haciendo lo que nosotros llamamos la meditación del equilibrio, que tiene que ver con dividir con nuestras manos, dividir nuestro cerebro en dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y allí, en esa meditación, hacer también un análisis introspectivo. Esa eran imágenes que queríamos mostrarle como para ir dándole más información sobre lo que nosotros hacemos. Bien, ahora sí vamos a ir a la primera manifestación. Como les dije, Agustín es un espíritu que brega permanentemente por nuestra transformación y cambio, y el mensaje que vamos a escuchar ahora está relacionado justamente con eso. Bien, la hermana Melania nos va a leer. He aquí este humilde servidor, vuestro hermano Agustín de Hipona, aquel que alguna vez abrazó el cristianismo, con la sencilla razón de convertir mi espíritu hacia mayores posibilidades, para poder ejecutar logros que me permitieran mayor evolución. He aquí vuestro humilde hermano, solo un hermano, que intenta haceros ver que el camino de la luz es Jesús de Nazaret, que el camino del amor, que el camino de la comprensión y la tolerancia os llevarán más cerca de Dios, con la paz que todo espíritu recibe en aquellas instancias. El sacrificio es parte de todo aquello que otorga sublimidad en la vida de los espíritus. La vocación es aquella que os da la seguridad de que os encontraréis siempre dentro del camino elegido. La fe inquebrantable que rompe todas las barreras de la negación, os dará la conversión de vuestras almas, de vuestras esencias, de vuestras conciencias. Este extracto pequeño habla justamente de él, ¿no? Y de lo que hablábamos. Él se une al cristianismo después de haber transitado instancias muy mundanas en su vida. Se une al cristianismo porque, bueno, empieza a sentir en su interior
una necesidad de modificar, de cambiar su estilo de vida, por decirlo de alguna forma. Y entonces él nos dice, me uno al cristianismo con la sencilla razón de convertir mi espíritu hacia mayores posibilidades, ¿no? De poder conseguir logros que estén relacionados con su evolución espiritual, lo que todo el mundo llamamos acercarnos un poquito más a Dios. Y él se manifiesta como un simple hermano, como un humilde hermano, que bueno, ya ha transitado por el camino que estamos hoy nosotros recorriendo, y por eso tiene la posibilidad de contarnos cuál fue su receta, ¿no? Qué fue lo que él hizo como para que, y le dio resultado, obviamente. Entonces nos dice, para haceros ver que el camino de la luz es Jesús de Nazaret. Que si nosotros imitamos el ejemplo de Jesús, ese es el camino que nos puede llevar hacia la luz. ¿Jesús qué hacía? Jesús amaba a su prójimo, Jesús comprendía, toleraba, perdonaba, ¿no? Jesús tenía fe inquebrantable en Dios. Bueno, dice Agustín, ese es el camino. Y nos lo vuelve a decir, el camino del amor, el camino de la comprensión y la tolerancia os llevarán más cerca de Dios. Dice, y obviamente, todo ese transitar ese camino de amor, de tolerancia, de comprensión, otorga a los espíritus, una vez que están allí, la paz, ¿no?, que se recibe en esa instancia de estar ya en un nivel dimensional diferente, como decimos los espíritas, cuando partimos hacia el mundo de las almas y hemos logrado transformación. Después dice algo que es importante que nosotros desmitifiquemos, ¿no? Que está relacionado con el sacrificio. Uno dice la palabra sacrificio y dice, ¿no? Siempre hay que sufrir, siempre hay que pasarla mal, siempre es como todo cuesta mucho. Y es real, todo cuesta mucho en nuestras vidas, ¿no? Porque somos espíritus que es importante también contarles, a los que se unen hoy por primera vez, es importante contar que nosotros estamos en un planeta Tierra. El planeta Tierra es un planeta que se le llama, está designado así, como un planeta de expiación, ¿no? Y los espíritus que encarnamos en un planeta de expiación venimos a tener que vivir, tener que transitar etapas complejas que nos permiten saldar o que nos permiten aprender de los errores del pasado. Gracias a Dios, como siempre decimos también, existe la ley del velo del olvido, ¿no? Y entonces nosotros no recordamos qué hemos hecho en nuestras vidas anteriores. Gracias a Dios, insisto, tenemos esa ley maravillosa que no nos permite vivir atormentados con lo que hemos hecho mal en el pasado. Pero sí somos conscientes de que algo malo hicimos, ¿no? Porque si no seríamos diferentes, tendríamos otras posibilidades, otros caminos recorridos, y nuestras conciencias y nuestras posibilidades, insisto, serían superiores. Como no lo son, somos conscientes de que hemos cometido errores y hoy tenemos la posibilidad de estar en un planeta de expiación para justamente expiar nuestras deudas kármicas. Ese expiar nuestras deudas kármicas nos pone en la necesidad de vivir a veces situaciones que no son las más agradables, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes y los que estamos en el planeta Tierra en general, bueno, vivimos situaciones económicas, vivimos situaciones sociales, cada país tiene la suya propia, a veces problemas de salud, bueno, problemas en la familia, todas situaciones que nos llevan a tener la necesidad de permanentemente estar haciendo ejercicio de un gran esfuerzo, ¿no? Ese gran esfuerzo, bueno, es lo que el espíritu de Agustín habla como sacrificio. Pero él, y esto es lo que quiero rescatar, el sacrificio es parte de todo aquello
te otorga sublimidad en la vida de los espíritus. Quería rescatar esto porque es importante que nosotros no tomemos el sacrificio como algo terrible, algo molesto, algo doloroso, sino que por el contrario, tomemos al sacrificio justamente como esa oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos definitivamente hacer, si lo hacemos bien, lógicamente, si renegamos de ello y si lo hacemos ahí como peleando permanentemente, bueno, no nos va a dar el resultado deseado, pero si lo hacemos con resignación, si llevamos adelante nuestras acciones que pueden ser dolorosas y sacrificadas, pero que las llevamos adelante con fe, sabiendo y siendo conscientes de que están relacionadas con que hay cosas que tenemos que vivir para aprender. Y yo siempre relaciono, soy docente y entonces me es muy simple relacionar la vida con la escuela, ¿no? Cuando uno va a la escuela, transita, por ejemplo, la primaria, la escuela secundaria, a veces es difícil aprender, ¿no? A veces nos cuesta que nos entre en la cabeza cuando recién empezamos a unir las letras para aprender a leer, cuando empezamos por primera vez a intentar razonar qué es lo que está diciendo eso que leemos, cuando empezamos a multiplicar, a dividir, y ni les cuento cuando ya nos hacen hacer fracciones y cálculos, ¿no? Bueno, eso también es sacrificado, ¿no? Para los estudiantes cuando están en esa instancia. Eso mismo lo podemos traspolar y hacer una analogía con la vida misma. Todo eso que aprendemos luego nos sirve, ¿sí? Es importante. Algunas cosas nos sirven de cultura general y otras son importantes para nuestras vidas porque definen un poco qué hacemos, quiénes somos, ¿no? Si sabemos leer y sabemos interpretar, nos definimos como gente intelectual, gente capaz. Si sabemos multiplicar, bueno, es bueno, esta persona es buena, muy buena con los números, ¿no? Nos define y podemos resolver cosas con facilidad. Bueno, la vida es así. Los sacrificios que llevamos adelante definen cuestiones que nos hacen, por ejemplo, madurar en nuestra fe, madurar en la comprensión justamente de que nosotros somos espíritus que necesitamos ir aprendiendo y ganando experiencia y oportunidades para vidas futuras. Entonces, Agustín nos dice que el sacrificio nos otorga sublimidad, ¿no? Que el sacrificio no es malo. Al contrario, me dice Agustín, si me lo estuviera diciendo a mí, Omar, no mires el sacrificio como algo pesado, doloroso, sino fíjatelo como una oportunidad para tu crecimiento. Viví con alegría tus momentos de sufrimiento, de sacrificio, porque eso te va a permitir a vos generar aún más confianza. Una vez que hayas superado la instancia de prueba, como decimos nosotros, o ese momento de sacrificio, habrás ganado seguridad, habrás ganado confianza, habrás desarrollado más tu fe. Bueno, entonces cada una de esas instancias de sacrificio no lo miremos como algo feo, como algo malo, sino al contrario, miremoslo siempre como una oportunidad. Esas oportunidades que Dios nos brinda permanentemente a todos nuestros hijos, todos los hijos naturales, divinos. Y va cerrando este extracto diciendo, la vocación es aquella que os da seguridad de que os encontráis siempre dentro del camino elegido, ¿no? Y eso es importante cuando uno tiene, en el caso nuestro, de los que estamos aquí, la vocación de encaminarnos, ¿no?, hacia lo que nosotros llamamos el crecimiento de nuestros espíritus, y en lo particular, desde el CADE, nosotros ofrecemos el espiritismo, ¿no es cierto?, como una filosofía, una doctrina que justamente avanza, ¿no?, a través de las enseñanzas de los espíritus, avanza justamente en caminos transformadores, ¿no?
cada uno de ustedes seguramente habrá ido aprendiendo algo de lo que nosotros les hemos podido dar, como nosotros lo hemos hecho también y lo seguimos haciendo permanentemente. ¿Sí? Porque el espiritismo es movimiento constante. El espiritismo es permanente, yo digo que es como la Biblia actualizada, ¿no? Porque nosotros hoy tenemos una sesión, en esa sesión vienen espíritus y nos dicen determinada enseñanza. Cuando los espíritus ven que la aprendimos, vienen y nos dan otra. Cuando ven que aprendimos eso, nos dan otra. Y entonces así vamos como permanentemente en crecimiento y en permanente cambio. ¿Sí? Y bueno, la vocación de buscar y de desear profundamente transformarse, bueno, dice Agustín, nos dará la seguridad de encontrarnos en el camino elegido. Y obviamente no puede faltar en una frase agustiniana la fe. La fe inquebrantable que rompe todas las barreras. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene fe, hay una parábola de Jesús que dice, la fe mueve montañas, ¿no? La fe es eso, es la fuerza, es el motor que nos impulsa a avanzar a pesar de todas aquellas circunstancias que puedan ser adversas, ¿no? Pero que, bueno, justamente la fe nos lleva a no quedarnos con la prueba, sino a superar ese escollo. En el chat, el Centro Espírita, la Casa del Camino, escribe: y el sacrificio no es obligado por nadie, nace del corazón con nuestra propia mejora como resultado. Correcto, correcto. ¿No? Nadie nos obliga, obviamente. Uno lo toma o lo deja, ¿no? Como decimos. Los espíritas sabemos, somos conscientes de que esos sacrificios, si los tomamos bien, bueno, es muy probable que logremos resultados sumamente positivos. ¿Sí? Esa es nuestra mirada, por lo menos, de lo que es el sacrificio. Bien. Vamos a la próxima, Melania. Bueno. Ahí está. Bueno, este mensaje es del hermano Agustín, dado en el 2017. Hicimos una selección pequeña, porque bueno, de mensajes de Agustín y mensajes de los espíritus tenemos miles, pero vamos haciendo selecciones pequeñas como para compartirlas con ustedes. Este dice: hermanos, que el permanente ejercicio de vuestras mentes sorprenda gratamente la esencia de vuestros espíritus, para que vuestro mañana se vea nutrido de esperanza y seáis parte del proceso evolutivo en vuestra nueva etapa. Ahí el hermano Agustín lo que nos está diciendo es que el permanente ejercicio de la cabeza, de pensar y de pensar y de reflexionar y de analizar, nos sorprenda permanentemente y gratamente, ¿no? Porque lo que el espíritu de Agustín remarca es esta idea de que nosotros tenemos que trabajar en nuestro interior. Y trabajar en nuestro interior implica analizarnos, y analizarnos, como digo yo, con una lupa muy grande y bien gruesa, ¿no? Que nos permita ver aún aquellas cosas más escondidas de nosotros y que muchas veces estamos tan acostumbrados, porque parte de nuestra forma de ser y parte de nuestra esencia, que no lo notamos como algo que es preciso modificar. Entonces, Agustín nos dice que el permanente ejercicio de vuestras mentes sorprenda, ¿no?, gratamente la esencia de vuestros espíritus. Es decir, vaya permanentemente trabajando. Continúa diciendo que vuestra humildad sea la virtud que pueda hacer que vuestras sombrías y oscuras necesidades se vean devastadas para que vuestros espíritus se liberen definitivamente de los lastres más pesados. Hablad con Dios. Preguntad
al Altísimo sobre vuestras propias inquietudes. Inclusive, humildemente, cuestionad vuestras propias razones. Hasta las más básicas preguntas que deseéis hacerle al Señor de las alturas, pues en ello también obtendréis respuestas. Interiorizaos en vuestras más profundas entrañas de vuestras almas, para que encontréis allí vuestros más valiosos estados, que os puedan dar a vosotros y a cada uno las herramientas necesarias de cambio. Acompañad vuestras acciones con verdaderos sentimientos de acciones religiosas que os otorguen la pasión de sentiros verdaderos hermanos en el camino de la fe. Razonad, pues la acción de hacerlo os dará capacidad también de reacción y crecimiento. Deteneos en el tiempo, si es necesario, para poder pensar cada uno de los futuros actos que tengáis que realizar, porque ganaréis en tiempo y espacio mayor evolución. Que con el correr de los años de la vida física se note en los rasgos de vuestras materias el esfuerzo y el sacrificio por el amor y la fe, por la fraternidad de cada uno de vosotros, y se plasme en vuestros espíritus como la riqueza más grande que habéis podido cosechar en el transcurso de vuestras vidas. Sensibilizaos. La sensibilidad os hará latir más fuerte vuestro corazón y será la llave de vuestra apertura a vuestra elevación. Bien, Agustín nos invita a mirar bien profundamente, como decía recién, hacia adentro. Y a veces uno dice, bueno, sí, en determinada cuestión, en determinada actitud, uno dice, bueno, soy soberbio, ¿no? Soy vanidoso, o soy egoísta, o me conduzco con cierta violencia porque respondo de tal o cual manera. Y si uno dice, bueno, ahora voy a empezar a trabajar en la soberbia, a veces se hace como difícil encontrar de qué manera trabajo la soberbia, por dónde empiezo. Entonces, lo que el espíritu del hermano Agustín nos propone es que cada uno de nosotros, en ese análisis que debemos permanentemente hacer, ejercicio mental, como decía al principio, debemos hacer, que vayamos buscando en nuestras cuestiones cotidianas, en las acciones permanentes. Por ejemplo, pienso en el hoy. ¿Qué hice hoy? ¿Cómo hablé? ¿Cómo contesté? ¿Qué pensé? ¿Cuáles fueron mis pensamientos? ¿Fueron positivos? ¿Fueron negativos? ¿Intento yo tener pensamientos que construyan en mi propia vida? ¿O más bien me tiro con una palita de tierra encima y no resuelvo? Pienso positivamente del otro, del prójimo, de mi compañero de trabajo, de mis hijos, de mis esposas o esposos, lo que fuere, o me creo superior y entonces yo siempre tengo razón y el otro no la tiene. Bien, en ese fluir constante de la mente y del pensamiento, es donde, dice Agustín, debemos encontrar nuestro propio camino para la transformación. Entonces él nos sugiere como una alternativa que hablemos con Dios. Hablar con Dios, ustedes me pueden decir, bueno, sí, pero no voy a escuchar la respuesta, ¿no? Porque no es como hablar con alguien que está vivo físicamente. Y tienen toda la razón. Pero él escribió, Agustín de Hipona escribió un libro que se llama Soliloquios, y en esos soliloquios
él lo que hace es permanentemente hablar y discutir con Dios. Porque en ese filosofar, en ese preguntarse y responderse, ¿no? Él encontró que allí descubrió los más grandes misterios de su propio espíritu. ¿Mm? Al principio tal vez no nos resulte muy simple, porque uno, si habla con alguien, quiere que ese alguien le diga algo, ¿no? Pero bueno, hacerlo, y en ese hacerlo, insisto, Agustín nos propone que vamos a encontrar nuestra propia mente y la inspiración de los guías que nos acompañan, va a tener la respuesta. Y allí hay que tener la humildad necesaria también para no autojustificarnos. ¿Mm? Entonces, ahí es donde tenemos que poner en equilibrio las enseñanzas de Jesús, ¿mm? A la luz de las enseñanzas de Jesús, decir, bueno, ¿cómo yo debo pensar? ¿Qué querría Jesús que pasara por mi cabeza? ¿Qué me diría Jesús si yo actúo de esta forma o actúo de esta otra? Entonces, a la luz de lo que son las enseñanzas de Jesús y con la humildad necesaria para poder realmente descubrir en mi interior qué sucede. Y en ese filosofar, insisto, un día, capaz que lo hacemos 5 minutos por día, bueno, pero dedicarnos, ¿no? Esos 5 minutos que sean para pensar realmente y fehacientemente en nosotros mismos. Y en el ejercicio, ¿no? Como dice él, de vuestras mentes, que se sorprenda gratamente nuestra propia conciencia, decir, ay, encontré algo acá. Me parece que en esta respuesta que le di a mi esposa, estuve un poquito soberbio, ¿no? Me parece que en ese pensamiento que tuve para con mi compañero de trabajo, me faltó humildad o fui agresivo. ¿Mm? Entonces, en ese fluir, insisto, permanente, constante, en el análisis de las cosas del día a día, uno va a ir encontrando esas respuestas que tanto necesitamos encontrar para partir de ahí, sí, lograr un cambio y una transformación. Y dice Agustín, deteneos en el tiempo, si es necesario, para poder pensar cada uno de los futuros actos que tengáis que realizar. Dice, no actuemos impulsivamente, pensemos, no respondamos a una inquisición de alguien con rapidez, sino que intentemos pensar antes de actuar. A ver si lo que vamos a decir está bien, si es necesario que lo digamos, si es preferible que nos callemos, si es preferible que nosotros revisemos esa información antes. Bueno, deteneos en el tiempo si es necesario para poder pensar cada uno de los futuros actos que tengáis que realizar, porque ganaréis en tiempo y espacio mayor evolución. Cuanto más reflexionemos, más vamos a ganar también en evolución. Y entonces dice, bueno, metafóricamente, ¿no? Que en el transcurrir de los años, cuando te vas poniendo más grande, que en tu rostro, en tu materia, se note el trabajo realizado, como también en el espíritu, ¿no? Y Agustín es un espíritu que nos va a proponer razonar permanentemente, y aquí es donde, insisto, tiene que entrar en juego la cabeza, nuestra capacidad de análisis, pero también la humildad, ¿no? Para poder decir, bueno, no, realmente en esto yo me equivoqué, yo hice mal, o yo debería haber actuado así, o si hubiera actuado de esta forma hubiera sido mejor, ¿no? Entonces, el razonamiento es algo que es sumamente importante para cuando un espíritu verdaderamente quiere crecer, ¿no? Y para finalizar este mensaje, claramente, Agustín
nos pide que nos sensibilicemos. Pero sensibilizarse no quiere decir que ahora voy a llorar por todo, ¿no? Sino que abramos nuestro corazón a todas esas posibilidades de transformación y cambio. Que descubramos en nuestro interior que también a veces hay corazas que es necesario sacar. Hay vendas de los ojos que es necesario descubrir. Pero para eso es necesario estar abierto. Entonces Agustín dice, sensibilizados. La sensibilidad os hará latir más fuerte vuestro corazón y será la llave de vuestra apertura a vuestra elevación. Sensibilizarnos, insisto, es abrirnos, abrirnos, estar abiertos, estar receptivos, y siempre, siempre, absolutamente siempre, el ser humano está en relación con otros, desde que nos levantamos en nuestros hogares, con las parejas o los hijos o los amigos con quien vivamos, y si vivimos solos, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la facultad o a la escuela, en donde sea, nosotros estamos en relación con otros. Y esa relación con otros tiene un porqué, persigue un objetivo. Somos sujetos sociales, y al ser sujetos sociales, esa relación social con el otro nos lleva a que sea una herramienta justamente válida para que podamos utilizar la razón en el análisis de nuestros propios actos. Bueno, vamos a la próxima y última. Bueno. Nosotros, en esta noche de ciencia y religión espiritual, alentado con la magnífica esperanza de que cada uno de vosotros os podáis encolumnar con firmeza en el camino de la espiritualidad, teniendo en cuenta esos conceptos filosóficos, pero además amplificando vuestros conocimientos en la dimensión del amor, con la propuesta más eterna y más maravillosa que vuestro divino Maestro Jesús os ha dejado como legado, para que podáis impulsarlo en vuestros propios espíritus y en el de aquellos que os escuchen con el sentido verdadero de ser semejantes de Dios, pero también de ser seres que se encuentran en el camino ascendente de vuestro crecimiento evolutivo, como la propuesta que la misma divinidad os ha brindado desde el comienzo de vuestras vidas. El espiritismo tiene absolutamente claro y pregona, ¿no?, que nosotros encarnamos muchas veces, tantas como sean necesarias, para alcanzar un estado óptimo que permita ya estar con mucha conciencia de Dios, con conciencia del bien, con conciencia de la humildad, ¿no? Para eso son las encarnaciones, para venir acá a trabajar en todo ello, aprender. Una vez que uno aprende y ya no necesita más estar en un cuerpo físico para el aprendizaje, ya no tenemos necesidad de encarnar, pero seguimos evolucionando en el mundo de las almas, siendo lo que se conoce comúnmente como ministros de Dios o ángeles o colaboradores divinos, ¿sí? Espíritus como Agustín de Hipona, por ejemplo, son espíritus que ya no necesitan volver a encarnar, pero eso no quiere decir que la evolución de sus espíritus haya finalizado. Por el contrario, siguen aprendiendo cosas nuevas y siguen avanzando. Entonces, Agustín nos dice que permanentemente debemos impulsarnos en el camino ascendente de nuestras vidas y que incluso nos dice a nosotros, los hermanos del CADE, tengamos presente a aquellos que nos escuchan para poderle transmitir, ¿no?, todas estas enseñanzas que ellos nos brindan permanentemente. Y nos dice, tened en cuenta la verdad, la sincera verdad en la que se contienen vuestros propios estados de conciencia, para poder proveeros de ello y ser autosuficientes en vuestras propias evaluaciones,
en donde podéis veros con naturalidad en vuestro interior y así poder regaros con vuestros propios análisis, con vuestras propias razones, con vuestros propios deseos, y así podréis regaros con la luz que os protege de la oscuridad y os indica el camino a seguir. Y así podréis regaros con la misma presencia de Dios. Y así podréis regaros como si fuerais la propia vegetación de la naturaleza que os rodea y podréis veros verdes, podréis veros vigorosos en el futuro de vuestras vidas espirituales. Agustín nos dice que si nosotros utilizamos objetivamente la razón, ¿no?, para poder descubrirnos en realidad cómo somos, quiénes somos, si utilizamos ese ejercicio permanente, cotidiano del autoanálisis, y lo hacemos con verdad objetiva, decir, bueno, no, sí, la verdad, en esta me equivoqué, en esta la hice mal, esta la hice bien, pero la podría haber hecho mejor, y entonces voy a hacerlo de esta otra forma porque esto es mejor todavía. Si lo hacemos así, con esa verdad, amparados en esa verdad, podemos, dice él, utiliza el ejemplo de regar, ¿no? Como si fuera que tuviésemos una regadera con agua y regáramos la naturaleza. Bueno, darle a nuestros espíritus luz, darnos a nuestros espíritus empatía, caridad, amor, ¿no? Como si fuéramos la naturaleza y verlos verdes, dice, vigorosos, como se ve una planta cuando está bien nutrida desde la tierra, cuando tiene el suficiente líquido, ¿no? Que uno ve una planta hermosa, linda, rozagante. Bueno, así podemos vernos nosotros como espíritus y lograr esa transformación espiritual de la que muchas veces hablamos. Después dice, naturaleza espiritual, Jesús, vuestro divino maestro, os escribió en el pentagrama de vuestras vidas las notas necesarias para que vosotros las cantéis, para que vosotros podáis entender de que sois vosotros mismos en esta dimensión del amor los que podéis proveeros del cambio, sabiendo que ese cambio os pone en un lugar distinto, en un lugar en el que vuestros espíritus se encuentran con el verdadero conflicto de vuestras imprudencias, pero también con la posibilidad de resolución de vuestras propias necesidades. Y allí converge en aquel punto el cambio de vuestra historia, que como espíritu debéis autogestionarla con el propósito de vuestro crecimiento. Es decir que, como decíamos hoy, transformarnos y cambiarnos, la autoconversión no es fácil, no es simple, no es sencilla, es sacrificada. ¿Por qué? Porque si yo en ese análisis descubro que hice mal las cosas, si descubro que soy soberbio, que actúo con soberbia con mis hermanos, con mis compañeros, con la gente, y tengo que cambiar, y tengo que ser más humilde, y tengo que hacer esfuerzos para tolerar cosas que a mí no me gustan tolerar. Entonces, allí tengo yo que producir un gran cambio, una gran transformación cuando lo descubro. Y ese descubrir a veces duele, a veces lastima, porque uno dice, pero yo, ¿por qué soy tan soberbio? ¿No? ¿O por qué actúe de determinada manera? Y eso es doloroso, ¿no? Agustín sabe, ¿no? Porque lo vivió él en carne propia, sabe que los caminos de transformación no son simples. Sabe muy bien que muchas veces duele darse cuenta que nosotros somos aquello que ni siquiera habíamos pensado, ¿sí? Porque nos detenemos a pensar y ahora lo descubrimos, pero si no nos detenemos a pensar, seguimos actuando de la misma forma, porque para nosotros eso está bien, porque tal vez lo veíamos en nuestros hogares, que fuimos criados de esa forma, y entonces uno naturaliza cuestiones y las hace propias, ¿no?
Pero este trabajo de transformación y cambio nos exige ponernos de cara a nuestra propia verdad. Y ese ponerse de cara a la propia verdad a veces, insisto, no es lo más lindo que nos toca vivir, ¿no? A veces es más sacrificado darse cuenta que uno no es lo que piensa que agarrar una pala y hacer un pozo de 2 metros, ¿no? ¿Me entienden? Bien. Por eso dice él, el cambio que propone el lugar distinto, dice, es un lugar en el que vuestros espíritus se encuentran con el verdadero conflicto de vuestras imprudencias, ¿no? Pero también ese darse cuenta os otorga la posibilidad de resolución de vuestras propias necesidades y allí convierte en aquel punto el camino de vuestra historia, que como espíritu debéis autogestionarlo con el propósito de vuestro crecimiento. Analizad lo que os acabo de mencionar, porque sois vosotros los seguidores del Mesías, porque sois vosotros los que habláis de Jesús de Nazaret, porque sois vosotros los que proponéis ante la humanidad que os rodea, pero también sois vosotros los que debéis provocar el cambio en vosotros mismos. Y esta última expresión viene bien para decir esto que también pregonamos nosotros en el espiritismo, que nadie, ni siquiera Jesús, ni siquiera Dios, puede hacernos cambiar o puede modificarnos. Yo no le puedo decir, Dios, por favor, haceme que sea humilde. Eso no se puede, porque Dios podría claramente, es la energía suprema, pero no es el objetivo, no es la ley. Dios ha creado esta energía universal, esta naturaleza divina, ha creado las leyes, y como las ha creado, no las puede doblegar, no las puede vencer, no las puede transgredir, ¿no? Si creó las leyes, son leyes para ser cumplidas. Y la ley es justamente que el espíritu transite tantas veces como sea necesario hasta que descubra, se dé cuenta, aprenda y ahí pase de grado. Entonces, no hay nadie que pueda hacer las cosas por nosotros. Somos nosotros mismos quienes debemos hacer. Yo tengo que descubrir quién soy. Y yo tengo que trabajar para cambiar ese que soy si quiero ser un Omar diferente y un Omar mejor. No puede venir ni mi esposa, ni mi padre, ni mi madre, ni Dios mismo pueden venir a cambiar algo que yo tengo que hacer. Yo. Porque el crecimiento es individual, es absolutamente personalizado y requiere de que sea yo quien tome conciencia y que sea yo quien lleve adelante, porque justamente para poder tomar conciencia es muy importante transitar por los caminos que me lleven justamente a la transformación. Ahí es donde uno aprende. Pero cuando aprendemos a sumar, ¿no? Y la maestra en la primaria nos da 14.000 cuentas para que ejercitemos y las tablas, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Bueno, y la mamá en casa nos hace repetir y repetir y repetir y repetir las tablas porque en la ejercitación vamos aprendiendo. Bueno, esto es un poco parecido, ¿no? Nos damos cuenta que somos soberbios. Bueno, tenemos que atravesar situaciones permanentemente hasta que veamos que esa actitud que tenemos, o esa forma, o ese estilo, nos indican soberbia. Una vez que lo hayamos aprendido, listo, pasamos a otra etapa. Pero mientras tanto, hay que trabajar en ese aprendizaje y practicarlo, practicarlo. Por eso estamos aquí. Bueno, esa fotito que ven al lado de la manifestación que leímos es un 28 de agosto también, donde hacemos un muy humilde altar con la cruz de fondo y la imagen de Agustín, ¿no? Y bueno, y nosotros en ese tiempo, que son desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, bueno, llevamos adelante estos ejercicios
de lectura, de análisis y de reflexión y mirar hacia adentro, ¿no? Usando la razón, usando la fe, usando el análisis, todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora para que, bueno, sea posible que nos conozcamos a nosotros mismos. Hay una última diapositiva. Bueno, esa diapositiva es un par de fotos. En la primera se ve lo mismo, es una práctica de meditación, y hay hojitas secas, ¿no? Frente a la cruz. En la del medio es una que se sacó en invierno, con todo nevado, o sea que ven ahí es todo nieve. Y la otra es también hojitas en el otoño. Ese es lo que nosotros llamamos templo natural, ¿no? Porque está todo rodeado de árboles, árboles gigantes que incluso tapan como si fuera un techo, como si fuera que hay un iglú ahí armado de árboles, y entonces es como que hay unos banquitos, nos sentamos en esos bancos y es como si estuviéramos en una gran catedral, ¿eh? Bien, esa es la última, ¿no, Melania? Bien, hermanos, vamos a cerrar este día agustiniano, entonces, esta clase de hoy, eh, con la oración que el hermano Adrián compartió y las chicas compartieron, este, donde justamente la oración se llama la autoconversión, porque, bueno, fue dictada por el espíritu de Agustín de Hipona y era algo que él mismo hacía en sus tiempos encarnados. Entonces yo ahora los invito a cerrar los ojos, a respirar profundo por la nariz y oramos. Divino Padre Dios, os pido vuestra asistencia para reconocer en mi espíritu lo más íntimo de las entrañas de mi conciencia. No os pido resolución, sino las fuerzas para encontrar orientación y respuestas. Os pido voluntad para descubrir mi oscuridad y encaminarme hacia tu luz. Concluyo, Divino Padre, que convertir mi espíritu es mi tarea y mi esperanza. Te pido alimentéis mi razón y depositéis en mí tu confianza. He de esmerarme, Divino Padre, por conseguir comprobar la esencia del amor y alimentar mi alma en vísperas de mi futura morada espiritual. Le vamos a pedir al hermano Agustín de Hipona que nos permita en este momento recibir la luz de Dios, vernos iluminados en nuestras mentes y en nuestras conciencias, para que cada día podamos descubrir qué más podemos hacer por nosotros mismos, por ayudarnos a transformarnos y a cambiar. Poder descubrir aquellos estados que no son los mejores y que sabemos que podemos hacer algo mejor o algo más. Pidamos al hermano Agustín para que siempre sea nuestro leal compañero en estos momentos de análisis. Y si fuera posible, que nos señale el camino a recorrer. Y demos gracias a Dios y a Jesús y a las fuerzas superiores, al hermano Agustín, por este momentito de oración y por este día de encuentro espiritual.
Que en el nombre de Dios y Jesús así sea. Bueno, respiramos profundo, abrimos lentamente nuestros ojos. Ustedes hoy, espero que les haya gustado este encuentro. Despedimos así el mes agustiniano con todo lo que Agustín nos enseña y les deseamos profundamente que sean devotos de las enseñanzas agustinianas porque realmente es un espíritu que nos ayuda mucho, ¿no?, a transitar caminos de esperanza.